Amados hermanos, nuevamente es domingo. Domingo, el día del Señor. La oportunidad de reflexionar, de calmarnos, de detenernos para adorarle, para glorificarle, para reconocer lo maravilloso que Él es. Hoy día quiero invitarles a que hagamos una lectura un poco más extensa en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a leer una parte del capítulo 8. Capítulo 8 del versículo 12 al versículo 22. Este es el glorioso capítulo 8 de Romanos. Cuando nosotros leemos este libro, nosotros nos vamos a encontrar con 11 capítulos que hablan de la gloria de Dios. Es un libro muy especial. Del capítulo 1 al capítulo 11 va a explicar sistemáticamente la gloria de Dios, su justicia, la redención, la salvación, la depravación del hombre, todo lo que nosotros necesitamos saber para poder evangelizar y también para poder glorificarle. Y en eso, ahí está este capítulo 8, casi en el medio de esta extensa exposición que va a hacer el Espíritu Santo a través de Pablo. Y este capítulo 8 es el capítulo donde la gloria de Dios es expresada de una forma maravillosa. Pero hay una parte que yo quiero que hoy día nosotros la leamos y luego vamos a exponer una parte. Así que les invito que abran Romanos capítulo 8 y se preparen ahí con sus Biblias en el versículo 12. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Les invito a que oremos, amados hermanos. En esta mañana de domingo nos queremos disponer delante de ti, oh Dios, para escuchar tu palabra, reflexionar en este texto tan maravilloso y tan importante que nos habla de tu creación y de nosotros y de lo que significa
estar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender estas palabras para que en todo te glorifiquemos y nos sometamos en obediencia y en gratitud a tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios, te lo pedimos, a ti Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si nosotros vamos al versículo 12 de vuelta y vamos a empezar entonces a desglosar esto un poquitito y a entender a qué nos está llevando con este texto nuestro Señor Jesucristo en su palabra. ¿A qué nos va llevando? Quiero llegar a un punto donde vamos a hacer entonces una pequeña reflexión en un tema que es interesante mirarlo. Pero este texto necesitamos partir en el 12. Dice en el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un contraste. En otras palabras, lo podríamos poner de otra manera este texto. Así que, hermanos, deudores somos del Espíritu. Sí somos deudores del Espíritu. No somos deudores de la carne, pero sí somos deudores del Espíritu. Para que vivamos por el Espíritu. Le debemos al Espíritu todo lo que Él está haciendo en nosotros. Y por lo tanto, vivamos por el Espíritu. Y si vivís conforme al Espíritu, no moriréis. Por eso, hermanos, haced morir por el Espíritu las cosas de la carne para que viváis. ¿Entienden eso? Haced morir por el Espíritu las cosas de la carne. Nosotros no podemos, por nuestros propios medios no podemos, pero el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, sí lo puede hacer. Tiene todo el poder, es Dios. Pero tú tienes que desearlo y pedirlo y rogarlo al Padre en el nombre de Jesús. Recuerda, pedir al Padre en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros haga la obra de esto de hacer morir las cosas de la carne. Versículo 14 y 15, otro texto que nos lleva a otra reflexión. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu, con minúscula, de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido ese espíritu, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y esto es importante leerlo y entenderlo para poder llegar a lo que vamos más adelante. En otras palabras, en estos dos versículos, 14 y 15, se nos está diciendo, por lo tanto, amados, ¿ya? Si hemos recibido el espíritu de adopción, fue para que nunca más estemos en temor y podamos clamar, Abba Padre. Eso es lo que quiere Dios. Por eso Él quitó el espíritu de esclavitud que teníamos antes. Lo quitó. Y ahora nos dio un espíritu de adopción. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu de adopción. Ese espíritu que viene de Dios a nosotros para demostrar toda la gracia, el espíritu de la gracia, el espíritu de la misericordia, el espíritu del amor de Dios. Ese espíritu nos fue dado, es el espíritu de adopción. No éramos hijos de Dios, éramos gentiles, pero Dios decidió adoptarnos. Y eso merece toda nuestra adoración y agradecimiento, porque nosotros no éramos parte del pueblo escogido de Dios, que son los judíos. Éramos gentiles. Y sin embargo, Él decidió adoptarnos.
Y ese fue el espíritu que recibimos, el espíritu de adopción, de su gracia, de su misericordia, inmerecido. Y eso es lo que tenemos que agradecer. Pero miren lo que se nos dice en el versículo 16 y 17. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Esa es una confirmación en el ámbito espiritual. Y ahí viene el 17 y nos dice, y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ¿cuál es la condición? Fíjense bien en la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si lo ponemos en otras palabras, si nosotros, que fuimos adoptados inmerecidamente por la pura gracia de Dios y la misericordia de Dios, si nosotros verdaderamente estamos dispuestos y padecemos juntamente con Jesucristo, ¿ya? Juntamente con Él seremos glorificados. Esa es una promesa, pero consecuencia de un mandamiento, de la obediencia a ese mandamiento. Pero no solo eso, no solamente seremos glorificados juntamente con Cristo, sino que seremos coherederos con Cristo. Yo sé que en este momento, hermano, nosotros no nos podemos imaginar lo que eso significa. Es imposible para nosotros, como seres humanos, terrenales, carnales, aquí en este envase, en este cuerpo, poder entender que nosotros vamos a ser coherederos con Cristo. Vamos a heredar el reino con Cristo. Pero solamente vamos a heredar si verdaderamente estamos dispuestos a padecer juntamente con Cristo. Porque Cristo sigue padeciendo. Sí, Él está sentado a la diestra del Padre, pero ve a su iglesia sufrir en medio de este mundo perverso, lleno de corrupción y de la potestad, ¿no?, del príncipe de la potestad del aire, que está en control y que está luchando contra su amada iglesia. Entonces, Él padece por nosotros y nosotros debiéramos padecer por Él. Pero esa es una pregunta que a muchos cristianos se la debieran hacer, si es que realmente están dispuestos a padecer por Cristo. Y el versículo 18 es una reflexión bien interesante que hace Pablo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren lo que dice, pongan atención a lo que dice ese texto. ¿Ya? En otras palabras dice, la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. La gloria venidera, la gloria que va a venir con Cristo, se va a manifestar en nosotros. Será por toda la eternidad. Esa gloria va a ser por toda la eternidad. Por eso, como dice el texto, no se puede comparar con las aflicciones del tiempo presente. Ahora, las aflicciones que vamos a sufrir en la carne, estas aflicciones solo serán por poco tiempo. Para nosotros parece ser mucho, sobre todo para los que ya llevan mucho tiempo en los caminos del Señor. Parece que las aflicciones a veces son muchas y mucho tiempo. Pero, ¿qué son, por último, 100 años comparado con la eternidad? Y por eso dice, ¿ya?, que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria. En otras palabras, es duro vivir las aflicciones, es duro sufrir, sí, a nadie le gusta. Y mucho más, menos estando en la carne, porque si no fuera en la carne no sufriríamos tanto. Pero estando en el cuerpo es aún peor. Pero el Señor nos dice, ánimo,
porque esto va a durar poco, esto es poco. Lo que viene es eterno. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Y aquí llegamos al texto que yo quiero desglosar un poco y abrir. El versículo del versículo 19 al 21. Leámoslo una vez para después entrar a desglosarlo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por propia voluntad, y eso es importante entender, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora veamos este texto desglosándolo. Primero el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí cuando se refiere a la creación, se está refiriendo a todo lo que Dios creó, ya sea inanimado o animado. Me refiero a la naturaleza, a todo lo que nosotros llamamos la naturaleza, los animales, los árboles, las plantas, el mar, las nubes, todo lo que está aquí en la tierra. Eso. Y en el universo, todo lo que está en el universo, los planetas, las galaxias, los astros, los asteroides, etcétera, todo lo que aparentemente está flotando en el universo, el mismo universo. Todo eso que Él creó, dice aquí que anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. No incluye ni a los hombres, ni a los ángeles, ni a los demonios, que son la otra parte de la creación. Los ángeles y los demonios son seres que fueron creados con un propósito y no gimen. Ellos no gimen. Ellos están haciendo su obra, la están llevando acá, pero ellos no están gimiendo. Pero nosotros sí gemimos. Y va a ser la comparación, que la creación y nosotros gemimos. Entonces, aquí se está refiriendo solamente a esa creación que es todo lo externo al ser humano y a los ángeles y a los demonios. Entonces, eso es cuanto a la creación. Y la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios van a ser manifestados en un momento. Los hijos entonces de Dios van a ser manifestados cuando venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Al final de la gran tribulación, Él vuelve en cuerpo a la tierra a reinar por 1000 años. Y en ese momento todos los hijos de Dios van a ser manifestados, ya sea física o espiritualmente, pero van a ser manifestados. Y eso está esperando la creación. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Y en el versículo 20, si ustedes se fijan, dice, porque ahí viene esta pregunta que nosotros nos debiéramos hacer. ¿Por qué la creación tiene este anhelo ardiente por la manifestación de los hijos de Dios? ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 20. El versículo 20 nos dice claramente porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación fue sujetada a vanidad. Y esto no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios la sujetó a vanidad, a corrupción. Dios literalmente puso sobre la creación una maldición. Y esto es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención aquí. ¿Por qué fue sujetada a vanidad? ¿Por qué fue sujetada a corrupción la creación? Si no era culpa de ella. ¿Por qué entonces? Por el pecado del ser humano. Cuando Eva y Adán pecaron en el Edén, Dios entonces les dijo, y les invito a que abran en Génesis capítulo 3 versículo 17. Vayan ahí, abran ese pasaje y léanlo. Es importante que lo leamos, no solamente que lo escuchemos, léanlo, véanlo ahí ustedes mismos,
Habría que empezar en el 15, pero el 17 es el que yo quiero porque ahí Dios definitivamente habla sobre lo que va a hacer con la creación que estamos hablando. Esto de la naturaleza, de todos los planetas, la luna, etc. Todo fue sujetado a vanidad. Miren lo que dice en el versículo 17. Dice, y al hombre dijo, Dios hablando, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Y ahora escuche bien, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hermanos, la consecuencia del pecado del hombre produjo esto. Hasta ese momento no habían cardos ni espinas. En ese momento la naturaleza todo era perfecto. Estamos hablando del Edén, la tierra entera era un Edén. Y esa tierra preciosa y maravillosa que Dios había creado en absoluta perfección para el gozo y el placer del ser humano. Por la culpa del ser humano, por nuestro pecado, y no culpemos a Adán, acuérdense, estamos hablando de nuestro pecado, fue maldita. En Isaías 24:6, también les invito a que busquen en Isaías 24:6. Isaías 24:6 entonces nos dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Pero la tierra fue consumida por esta maldición. Esto es algo que nosotros no debemos olvidar, que no es solamente nosotros los que estamos afligidos, sufriendo. Toda la creación tiene ese problema por causa de nosotros. Y eso significa que esto definitivamente está muriendo. Entonces, todos los intentos por salvar a la creación es fútil, es pérdida de tiempo, porque Dios la maldijo. Pero no la maldijo para destruirla a ella y acabar con ella, sino que la maldijo porque ella era para nosotros, era para servirnos a nosotros. Y nosotros arruinamos todo. Y lo seguimos haciendo. Es una realidad, lo vemos todos los días. ¿Y qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para que nos entendiéramos que el pecado que hemos cometido y que seguimos cometiendo, es tan perverso que tiene serias consecuencias, severas consecuencias. Y las consecuencias no son solamente que cada uno de nuestros actos va a traer algo personal para nosotros, sino que afectó toda la creación, para que entendiésemos lo mucho que Dios aborrece el pecado. Y eso es importante, hermano. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la iniquidad del hombre, Dios aborrece la impiedad del hombre. En Proverbios dice claramente que Dios aborrece 6 cosas y una séptima también. Búsquenlo ahí en Proverbios. Y aquí nos dice en el Salmo 5:5, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Por eso nosotros nos debiéramos sorprender del hecho de que Dios nos haya salvado. Nos debiera sorprender. Que Dios tenga misericordia con el ser humano. Nos debiera sorprender. Porque todos hacemos iniquidad. Todos somos impíos. Y en el Salmo 11, también, versículo 5, también dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El alma de Jehová aborrece a aquellos que están, digamos, que están en desacato con él, que están en pecado, que están deleitándose en la carne, como lo hacíamos nosotros, como dice en Tito, capítulo 3.
Sin embargo, hermanos amados, al final de este versículo 19, ¿qué dice? Sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Versículo 20, perdón. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. En esperanza. Dios sujetó a la creación en esperanza. La creación tiene esperanza. Por eso, como dijo al principio, anhela ver el día de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál esperanza? ¿De qué esperanza estamos hablando? ¿Qué dice el 21? Miren lo que dice el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, hermano. La creación, la naturaleza, los planetas, todo lo que Dios creó, material, físico, pero que vive y también lo que es inerte, todo eso va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. Eso es lo terrible de este momento, que la creación, la naturaleza, todos los animales, todo está bajo esclavitud, están esclavizados bajo esta corrupción. Hoy es esclava, y porque es esclava no se puede liberar por ella misma. La naturaleza no puede, a pesar de que la naturaleza se renueva constantemente ella misma a través de muchas cosas que vemos, porque así fue creada, no va mejorando, sino que siempre va empeorando, empeorando. Lentamente, y ahí hay en la física se habla de la segunda ley de la termodinámica, que es esto que dice que todas las cosas tienden al desorden, al caos, y que por lo tanto, afectados por el calor, se van destruyendo, se van envejeciendo, se van echando a perder, todas las cosas. Y esa es la maldición. Esa ley de la segunda ley de la termodinámica es esta maldición que hace que la naturaleza nunca pueda volver al orden, siempre se va a ir desordenando y se va a ir desmoronando y destruyendo. Cada vez vemos como en distintas partes del mundo los incendios, etcétera, todos los desastres naturales son causa de esta maldición, de que es esclava a la corrupción. Pero tiene esperanza. Y la creación anhela ese día que los hijos van a ser manifestados. ¿Por qué? Por lo que dice aquí justamente. Porque un día sucederá lo que dice al final del 21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Ese día, cuando el Señor baje del cielo, montado en su caballo blanco, como dice, acompañado de todas las huestes, y vendrá a la tierra a tomar posesión de su reino, por el cual va a luchar y ha estado luchando todo este tiempo, preparándose para ese día en que Él va a llegar. Y ese día comenzará el reinado milenial. Y en ese reinado milenial va a haber un cambio que nosotros no somos capaces de imaginar, porque nunca hemos conocido el Edén. Nosotros solamente tenemos algo referente en Génesis. Hermanos, imagínense que la obra de Dios paró en Génesis capítulo 3 y se retomará en Apocalipsis capítulo 19. Al final del 19, principio del 20, en el 20 entonces 20, 21, 22. Desde el capítulo 3 de Génesis al capítulo 20 de Apocalipsis hay un paréntesis. Ese fue el paréntesis, la maldición que fue por causa del pecado del hombre. Pero se va a retomar. El Edén vuelve a la tierra. Dios va a restaurar este planeta a lo que fue cuando Eva y Adán todavía no habían comido del fruto del árbol, de la sabiduría y del bien y del mal. Eso va a volver aquí. Y eso se nos explica en Isaías. Miren, abran Isaías ahí en el capítulo 11. Ábranlo, búsquenlo, leámoslo juntos porque esto es digno de ser leído.
El reino milenial se explica ahí, mejor ahí que en Apocalipsis. Apocalipsis solamente se dice que va a ser glorioso, pero no entra en ningún detalle. Pero aquí ya está la profecía, en Isaías 11. Busquen ahí 11, capítulo del versículo 6. Entonces dice ahí en el versículo 6, 7, 8 y 9, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué texto más glorioso, hermano. Y pueden seguir leyéndolo, pero esto es lo que se nos promete que un día va a suceder. El Edén va a volver a la tierra y va a ser absolutamente idílico. No hay más indicadores con respecto a si vamos a vivir 1000 años o no, o las personas van a vivir 1000 años. Eso no se sabe, pero sí la vida en este planeta va a ser maravilloso. Y cada vez que la naturaleza pecaminosa en nosotros, que sigue estando en nosotros, que no se ha ido, pero ya el diablo no va a estar, así que no va a haber ninguna tentación externa, sino que va a ser meramente problemas internos. Vamos a ser, como dice, con vara de hierro, nos van a cuidar, ¿ah? O van a cuidar de las personas que van a vivir durante el milenio. Así que, hermanos, se promete que es ese momento. Y eso es lo que la creación está esperando. Por eso, en Isaías 49, versículo 13, se dice, está esta orden a la creación. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Promesa que se le hace literalmente. Llaman a la creación a manifestarse gloriosamente y gozar la liberación, haber sido liberados de la esclavitud de la corrupción. En Isaías 65, 17 está esa promesa que se repite después en Apocalipsis, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahí está la promesa. Hermanos amados, a través de Isaías, el Señor prometió lo que iba a pasar en el milenio. Ahí está. Él va a hacer todo de nuevo. Pero hasta el día en que el Señor literalmente baje y se produzca la batalla de Armagedón, la tierra va a ser completamente destruida, hermano. Completamente. Quemada, terremotos, pestes, de todas las atrocidades que uno se puede imaginar, pero a una escala mucho mayor. De hecho, dice que va a haber un terremoto que va a ser tan terrible como nunca antes se había visto, ni nunca nadie lo había vivido. Así que traten de imaginarse, si ya hemos tenido terremotos al nivel de grado 9, ¿qué nos espera con ese terremoto? Y no es el único, sino que van a haber varios. Pero la tierra va a ser destruida. Y ahí el Señor va a restaurarla, como dice ahí en Isaías. Hermanos amados, estas son cosas que nos deben animar a nosotros, así como Él está animando incluso a la creación que está gimiendo. Y aquí nos lleva entonces a esta reflexión con la cual quiero terminar hoy día. Ahí en el versículo 22 y 23. Les invito a leer entonces estos dos versículos para ponerlos en contexto. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
Aquí se produce la diferencia. No solo ella, no solo la creación, no solamente los animales, los cerros, las montañas, los planetas, la luna, etcétera, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es lo que necesitamos acordarnos siempre, que estamos gimiendo, pero no solos, sino que la creación también gime. Hoy todavía gemimos dentro de nosotros. Todavía, como decíamos, por un poco de tiempo más. Esto no va a durar mucho. Uno dice, pero han pasado 6.000 años. Y la eternidad la vamos a vivir eternamente. No es algo que vayamos a vivir por un tiempo y después otro tiempo, no. Es eterna. Ahora todo esto tiene un tiempo. Y nosotros como personas, a lo más 120 años. Aunque ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. E incluso ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ya pasó eso, ya sucedió, es un hecho. Sin embargo, todavía esperamos que se concrete. Por eso dice al final que nosotros esperamos la adopción y la redención. Estamos todavía esperando que se concrete esa adopción. Porque es como que alguien le diga a un niño, ¿sabes que fuiste adoptado? El niño, se alegra. E incluso vio a los padres y todo esto, pero todavía está en el hogar. Todavía no sale del hogar. Sabe que es adoptado, que ya tiene papá y mamá, todo lo sabe, pero todavía está en el hogar. Ahí estamos nosotros. Todavía estamos en la tierra. Todavía no se cumple ese momento en que el Señor va a venir con todos sus santos. Estamos aquí. Y lo que más nos angustia, aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta algunos, pero otros sí, es que todavía estamos en este cuerpo. Un día vamos a ser redimidos de este cuerpo. Y eso es algo que realmente nos debe alentar a seguir adelante haciendo todos los esfuerzos posibles para que pronto seamos redimidos de este cuerpo. La redención de nuestros cuerpos. Entonces, considerando de que un día nosotros vamos finalmente a salir de este cuerpo pecaminoso, de esta carne, alegrémonos y sigamos adelante haciendo todos los esfuerzos y obedeciendo este mandamiento que se nos deja en Primera de Pedro. Solamente para que ustedes tengan ahí un referente que es muy importante y muy claro. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Es un texto que a mí siempre me ha fascinado y que lo tengo muy claro y que me llama siempre a la reflexión y se los comparto. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos amados, considerando lo que leímos, este texto, les invito a que sigan leyendo el capítulo 8 del 23 en adelante, sigan leyéndolo hasta el final, porque es un texto que vale la pena leerlo y releerlo, porque es maravilloso lo que Dios decidió hacer contigo y conmigo. A Él sea la gloria. Les invito a que nos despidamos con una oración. Oremos. Amado Dios, amado Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana por lo que nos has hablado a través de tu palabra y de tener la certeza de que este momento, este gemir, este momento de aflicción que estamos viviendo es solo temporal y que no se puede comparar con la gloria venidera cuando tú vengas a buscarnos primeramente a los que todavía estaremos acá, si es que estamos acá, y si no a todos los que tú vas a redimir en el tiempo y vas a traer contigo en la venida
cuando vengas a tomar posesión de tu reino aquí en la tierra. Señor, a ti sea la gloria y la honra, te damos a toda la alabanza que hay en nuestro corazón, porque sabemos que tú estás obrando perfectamente, aunque incluso la creación está gimiendo a una en ella misma, así como nosotros gemimos también dentro de nosotros mismos. Pero esperamos la adopción, la seguimos esperando, Señor. Aunque ya sabemos que somos adoptados, pero esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Oh bendito Señor, un día saldremos de este cuerpo de carne, este cuerpo de muerte, como lo dice el hermano Pablo ahí en el capítulo 7 de Romanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en este tiempo, esperando, siendo sobrios, velando en todo momento, esperando tu venida y la redención final. Bendito Señor, a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos y por toda la eternidad. En tu santo nombre oramos. Amén.